Ahora, antes de comenzar esta historia, necesito que sepas que estoy 99% segura de que estoy maldita. Mi vida ha sido un accidente de tren desde el principio, e incluso antes de eso. La vida de mis antepasados fue horrible. No me creas, escúchame. Mi madre murió cuando nací después de complicaciones de parto, así que vine al mundo sin tener una madre. De ahí en adelante solo éramos mi padre y yo, y mi padre no es el tipo cálido y amigable. Afortunadamente, mis abuelos vivían en la casa de al lado mientras crecía, así que pude pasar mucho tiempo con ellos mientras mi padre estaba en el trabajo. Mi abuela era dulce y mi abuelo era un tipo salvaje. Siempre estaba mirando cosas extraterrestres y hablando conmigo sobre teorías de conspiración. Una noche, incluso corrió hacia mí para despertarme porque pensó que vio un ovni en el cielo. Cuando era niña pensaba que era lindo y tuve la suerte de tenerlos, especialmente una vez que mi padre comenzó a portarse mal. Cuando tenía unos 12 años, mi padre estaba pasando todo su tiempo fuera por la noche. Llegaba a casa con un olor terrible y completamente pasado de fiesta y juegos de azar. Comenzó a llegar a un punto en el que apenas teníamos dinero. Mi padre me enviaba a la escuela con nada más que un tupper de puré de manzana todos los días. Esos pocos años fueron duros. Estaba constantemente en la casa de mis abuelos y fue entonces cuando comencé a notar que a mi abuelo no le iba bien. Su mente estaba desquiciada y comencé a pensar que tenía Alzheimer. Comenzó a hablar de la gente que viene a buscarlo. Y el fin del mundo se acerca. Fue realmente inquietante. Mi abuela incluso cerró la puerta de la habitación para que no pudiera irse. Incluso con ese ambiente incómodo en su casa estaba feliz de estar allí. Pero esa felicidad duró poco. En el camino a la cita con el médico, mi abuela y mi abuelo tuvieron un horrible accidente automovilístico. Y ambos murieron. Mi único lugar seguro para ir desapareció al instante. Hundida, tuve que ir y ayudar a limpiar su casa. Abrí el armario en la habitación de mi abuelo y no estaba preparada para lo que estaba a punto de ver. El armario estaba lleno de suministros para el fin del mundo y un montón de carteles de propaganda extraños. Pero aún más espeluznante, había una pintura en el centro de la pared y parecía que era del fin del mundo. Había demonios, fuego y personas a caballo. Me estremecí y lo cogí, aterrorizada. Sabía que mi abuelo era espeluznante, pero no sabía que estaba tan loco. Cuando estaba tirando la pintura fuera de la casa, mis dedos se hundieron en la parte posterior del marco, rasgándolo. A través del agujero pude ver algo escondido en la parte de atrás. Si pudiera retroceder en el tiempo, no exploraría más. Lo habría dejado así y mi vida sería mucho mejor ahora. Pero en ese momento no veía el riesgo. Saqué un sobre de la parte posterior de la pintura. Había una nota dentro del sobre. Decía: «Para mi nieta, te quiero mucho». Eso no era todo lo que había en el sobre. Había una vieja llave maestra y la escritura de una propiedad. Reconocí el nombre del camino y me di cuenta de que era una enorme granja vieja en el extremo más alejado de la ciudad. ¿Por qué mis abuelos eran dueños de esa propiedad y por qué nunca la habían usado? Esa noche decidí hablar con mi papá al respecto. Desafortunadamente para mí, había estado bebiendo demasiado. Cuando le conté sobre la propiedad, me agarró por la parte delantera de la camisa y me dijo que no tenía permitido ir allí nunca. Pareció algo sacado de una película de terror, pero no fue así, lo prometo. Sabía que tenía que ir a ver el edificio, entonces llamé a mi mejor amigo, Liam, y lo invité a que fuera conmigo. Había estado enamorada de Liam durante mucho tiempo y me sentía segura con él, así que pensé que sería perfecto. Pero cuando llegamos a la propiedad estaba muy decepcionada. No era solo una granja, eran millas y millas de tierras de cultivo, todas cubiertas de maleza y enredadas. Pero cuando entramos en la casa era como una mansión adentro, aunque el mobiliario era antiguo, estaba absolutamente impecable, como si alguien lo hubiera estado limpiando todo este tiempo. La idea me asustó, pero estaba tan emocionada de tener un lugar seguro para pasar el rato que ni siquiera me importó. Liam y yo nos pusimos a trabajar explorando toda la casa. Me senté en la cama y en el momento en que lo hice, Liam comenzó a besarme. Cuando volví a casa esa noche intenté nuevamente explicarle a mi padre que la casa nos pertenecía ahora, y él se rió en mi cara. Estaba en ese estado nuevamente y comenzó a decirme algunas cosas realmente crueles. Cuando le pedí que se detuviera, incluso llegó a culparme por la muerte de mi madre. Esa fue la gota que colmó el vaso. Con él persiguiéndome y gritando salí de la casa y subí al coche. Me fui tan rápido como pude, con él corriendo detrás de mí, con una botella en la mano. Las lágrimas corrían por mi cara. ¿Cómo se había vuelto tan terrible mi padre? Ya ni siquiera parecía mi padre. Me senté afuera de la granja en la oscuridad, fue aterrador. Llamé a Liam para que se uniera a mí por la noche. Traté de decirme que esto era algo realmente bueno. Él y yo podríamos vivir aquí juntos como una pareja, tendríamos total libertad, una cama para compartir. Liam apareció en tiempo récord y subimos al dormitorio principal para acostarnos. Me aseguré de encender todas las luces de la casa. No quería que me asustara algo. Al día siguiente, Liam decidió que quería hacer una fiesta masiva, y acepté porque quería parecer genial.
Sabía que tenía que mantenerlo feliz, porque si no lo hacía y él me dejaba, estaría sola en esta casa. Y déjame decirte que esa fiesta masiva volvería para morderme. Lo que se suponía que eran 5 o 10 personas se convirtió en un grupo de 100 personas. La gente colgaba del balcón, la gente bebía en la cocina, la gente corría por los pasillos. Estaba fuera de control y me sentía totalmente fuera de lugar. Empecé a entrar en pánico. ¿Qué pasa si alguien llamaba a la policía? Comencé a correr por la casa tratando de encontrar a Liam para cerrar la fiesta. Fue entonces cuando lo vi apoyado contra la cubierta con la espalda vuelta hacia mí. Cuando abrí la puerta de la terraza me quedé boquiabierta. Liam estaba besándose con una chica al azar. No sabía qué hacer, así que grité. Eso fue tan bien como se podía esperar. Liam saltó hacia atrás y tropezó, cayendo por las escaleras con fuerza. Vi su cuerpo rodar por las escaleras y por un minuto casi me sentí satisfecha. Comenzó entonces a agarrar su brazo y gritar. Su brazo parecía retorcido, definitivamente roto. La destrozahogares que estaba besándose con él se escapó en el momento en que sintió dolor. Aunque estaba furiosa, lo arrastré al coche para llevarlo al hospital. Intentó disculparse, pero no quería escucharlo. ¿Qué iba a decir él? ¿Que se tropezó y cayó contra su cara? En el camino de regreso a casa ni siquiera podía mirar a Liam. Me prometió que nunca volvería a suceder. Si se tratara de condiciones normales, lo habría dejado fácilmente, pero ahora no quería quedarme sola en una casa de asesinatos. Pero el comportamiento de Liam no se detuvo allí. Pronto él estaba controlando todo lo que hacía. Me hizo poner la casa a su nombre porque dijo que se manejaba mejor con el dinero. Creo que entendió el poder que tenía sobre mí. Me dijo que era mi trabajo limpiar la casa, mi trabajo cocinar las comidas y mi trabajo cuidarlo. Cuando hablé de querer trabajar, él me calló. Tenía tanto miedo de que se fuera que empecé a hacer lo que él dijera. Teníamos fiestas todo el tiempo. Era como si cada noche hubiera gente. Liam siempre estaba hablando con otras personas y cuando lo enfrenté al respecto fue mal. Las cosas siguieron así durante aproximadamente un año. Sentí que me estaba volviendo loca estando atrapada en la casa espeluznante sola. Mientras Liam estaba en el trabajo, me obligaba a darle mi teléfono, así que tuve que sentarme sola en el edificio embrujado. Alrededor de ese tiempo comencé a sentirme terrible. Estaba mareada todo el tiempo y con náuseas. Me sentía como si estuviera en la niebla, tratando de entender todo. Entonces, uno de los peores días de mi vida sucedió. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza. El mundo estaba borroso y cuando entré en el pasillo me caí al suelo y me desmayé. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital con una máscara en la cara y tubos en los brazos. Miré a mi alrededor buscando a Liam, pero no lo veía por ninguna parte. Entró un médico y me dio la noticia. Tenía envenenamiento por monóxido de carbono. No lo podía creer. Aparentemente, un electrodoméstico en nuestra cocina lo había estado filtrando durante meses, y esa es la razón por la que tenía alucinaciones y me sentía tan mal todo el tiempo. Fue un gran alivio. Por un minuto pensé que mi vida podría ser mejor, pero cuando volví a casa sabía que no era cierto. No era solo el monóxido de carbono lo que me estaba molestando, era Liam. Aproximadamente un año después de mi hospitalización, las cosas fueron peor. Era como una esclava de Liam, y cada vez que le decía que no era feliz, él me abrumaba con regalos. Me dio un iPhone, un nuevo sistema de juegos, ropa nueva y durante un día o dos las cosas estaban bien, pero pronto las cosas volvían a ser terribles. Él era muy controlador con mi dinero y mi contacto con otras personas. Entonces me di cuenta de que algo más estaba mal conmigo. Mi periodo estaba retrasado. Tenía tanto miedo de cómo reaccionaría Liam que sabía que no podía decírselo. Como no tenía dinero propio ni un coche para conducir, me escapé un día después de que Liam se fue a trabajar y vendí mi reloj en una casa de empeño. Compré una prueba de embarazo con el dinero y volví a casa para hacérmela. Fue positivo y mi corazón se rompió. No tenía forma de mantener a un niño sola. Mi padre me odiaba, mi novio se quedó con todo nuestro dinero y dirigía la casa. ¿Qué se suponía que iba a hacer? Me tomé unos días para descubrir cuál era mi plan, y fue entonces cuando Liam salió del baño con la prueba y comenzó a gritarme, preguntándome por qué no se lo había dicho. Tenía tanto miedo que empecé a llorar, y le dije la única mentira que se me ocurrió. Estaba planeando sorprenderlo con una cena especial. Se calmó casi de inmediato. Durante las siguientes semanas traté de convencerlo de que me permitiera conseguir un trabajo para poder ayudarlo a conseguir dinero para el bebé, y él simplemente me gritó, «Gano suficiente dinero para nosotros». Antes de darme cuenta estaba lista para tener el bebé. Le rogué a Liam que dejara mi teléfono en casa para poder llamarlo si sucedía algo, pero él se negó. Mi peor temor se hizo realidad. Me puse de parto mientras Liam estaba en el trabajo. Me senté en la bañera llorando y tratando de controlar mi respiración. Me había sentido sola en esta casa durante mucho tiempo y esto no era diferente. Pensé en lo diferente que sería mi vida si mis abuelos aún estuvieran vivos. Podría vivir con ellos, podría haber dejado a Liam hace mucho tiempo. Después de muchos gritos, dolor y terror, nació mi niña. La sostuve en mis brazos completamente sola. Por primera vez en semanas sentí amor. Y luego me sentí asustada.
No podía criar a una hija con Liam cerca, tenía que alejarme de él de alguna manera y tenía que ser astuta. Decidí llamar a mi hija Esperanza. Me di cuenta de que renunciar a Liam también significaba renunciar a la casa. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que hacerme cambiar el título de su nombre fue para controlarme. Cuando Liam llegó a casa, me encontró todavía en la bañera. Estaba sorprendido, pero no se disculpó, ni siquiera preguntó si estaba bien. Todos los días, cuando se iba a trabajar, caminaba millas hasta la ciudad y vendía cosas en la casa de empeño. Vendí sistemas de juego, antigüedades de la casa, incluso mi propia ropa. Me llevó cerca de 2 años, pero el dinero comenzó a acumularse. Estaba a punto de salir corriendo cuando sucedió lo impensable. Liam encontró mi escondite en el techo, me volteó. Traté de mentir y decir que no era mío, y luego realmente se volvió loco. Me dijo que era el único que me iba a amar y que si pensaba que podría irme con su hija, estaba loca. Comenzó a tirar cosas por la habitación. Corrí con Esperanza a la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Me recordó que la casa era suya y que él era el único que tenía trabajo. Dijo que obtendría la custodia de mi hija. No pude soportarlo, sabía que ya no podía vivir aquí. Busqué algo, cualquier cosa que pudiera vender. Pero todo lo que había en la habitación era la estúpida pintura que me metió en este lío. Agarré la pintura y logré saltar del balcón con mi hija a mi espalda. Corrí hacia la carretera y pude escuchar a Liam golpear la puerta detrás de mí, corriendo muy cerca de mí. Agité mis brazos como loca esperando que llegara un coche y para mi sorpresa, una adolescente me dejó entrar en su coche. Salté justo cuando Liam intentó agarrarme y nos fuimos. Me preguntó si podía ayudarme, pero le dije que me dejara en la casa de empeño. Entré sin nada más que la pintura. Llorosa, le pregunté al hombre por cuánto lo compraría. Su rostro se puso blanco fantasma. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó. Negué con la cabeza y él sacó un artículo de noticias en su teléfono. La pintura fue un famoso líder religioso y desapareció hace décadas. ¿La parte más loca? Valió $10 millones. Mi mandíbula golpeó el suelo. El dueño de la casa de empeño negoció conmigo y lo compró. Hasta el día de hoy todavía no puedo creerlo. Pasé de ser una mujer pobre y maltratada a ser millonaria en cuestión de minutos. Con el dinero fui y compré mi propia casa, una casa grande con un bonito patio. También comencé mi propio refugio para personas en relaciones abusivas y mi trabajo allí es satisfactorio. Esperanza está creciendo en un ambiente sano y seguro, y tengo la custodia exclusiva. La parte más loca es que Liam está en la cárcel ahora. Continuó lastimando a otra persona con la que salió, y me da mucho miedo porque si me hubiera quedado podría haber sido yo. Esta experiencia me enseñó mucho sobre el poder y las relaciones saludables, pero también me enseñó algo más. Mi abuelo no estaba loco después de todo.